Bueno, Laura, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Para empezar, me gustaría preguntarte y saber cómo fueron tus comienzos en la fotografía. Mis comienzos en la fotografía fueron en el colegio, los últimos años de colegio. Mi papá tenía una cámara, una analógica, y bueno, siempre me generó curiosidad y me generaba como la necesidad de ir a registrar imágenes cuando viajaba al sur, que es el lugar donde yo crecí. Entonces, puntualmente lo usaba en un principio para eso. Después hice un curso de introducción y cuando terminé el colegio, bueno, ahí me metí más a estudiar más en profundidad. Qué lindo. Sí. Y contanos sobre tu libro Lo salvaje apareció en mis sueños. ¿Cómo fue el proceso de hacerlo? El libro Lo salvaje, inicialmente no tenía la idea de hacer un libro. Sí, cuando yo empiezo a investigar sobre un tema, generalmente es por algo que me hace ruido o me genera un conflicto o algo que quiero tratar como de darle el uso de entender. Entonces, el libro inicialmente había hecho un taller de historia de la fotografía con Guadalupe Gaona y yo tenía como mis sueños escritos que los analizaba en mi espacio terapéutico. Yo soy psicóloga además de fotógrafa. Y bueno, y hablando con Guadalupe nos empezamos a reunir y también tenía como un material muy extenso de mi familia, desde archivos hasta fósiles. Y siempre tuve como la necesidad de darle un nuevo orden a ese relato y también actualizarlo un poco con mi narrativa. Entonces, un poco el libro nació de eso, de poder contar como una historia desde mi punto de vista, integrando obviamente lo familiar, el pasado, el relato contado por mi familia, mis padres, pero bueno, puntualmente buscar como mi voz en esa historia. Y el libro está dividido en 3 secciones, ¿no? Sí, el libro tiene 3 secciones, un epílogo, que sería la cuarta, y después viene un cuadernillo que trabajé como con científicas de ahí del CEMPAT, como que es un cuadernillo que tiene que ver con los fósiles, que es como... y lo que hice fue catalogar las piezas de una colección familiar que se fueron encontrando a lo largo de los años y bueno, con el equipo de Julieta Gómez Otero y de la parte también de paleontología me ayudaron a determinar la antigüedad de cada pieza, a declarar la colección. Entonces, bueno, fue un proceso que a la vez aprendí un montón de otras áreas. Es como que habían zonas de cruce muy interesantes en todas las puertas que se iban abriendo, ¿no? con esta investigación. Qué interesante. Sí, estuvo bueno. ¿Y por qué lo hiciste en un cuadernillo como aparte, separado de las 3 secciones del libro? Sí, es una buena pregunta. Para mí, como todos estos tesoros, me llevaban como algo de mi infancia, donde siempre estuvieron guardados en una caja fuerte. Lo único que había en esa caja fuerte eran fósiles. Y había un ritual familiar donde todos los veranos mi papá sacaba esas piezas y nos iba mostrando desde la más pequeñita hasta como la más sorprendente, inmensa y demás. Y bueno, y en un momento ese ritual como se terminó por el paso de los años, porque bueno, la vida cambia y por procesos de la vida misma. Entonces yo no quería dejar como esos tesoros por fuera del libro. Entonces, si bien agregar otro capítulo era como muy extenso, me parecía que también podía llegar a tener como su universo en este cuadernillo que viene anexado. Lo hace más especial. Sí, exacto, es como un bonus que viene ahí en el libro. ¿Y cómo te fue trabajando con archivo familiar? ¿Cómo fue esa parte del proceso? Bueno, trabajar con archivo, creo que cuando empecé
como en la idea de que esto sea un libro, nunca me imaginé el proceso que implicaba, ¿no? Lo interesante es como también las personas que fui conociendo, los vínculos que se fueron dando, como sola hubiese sido imposible, o sea, realmente se dio un equipo como muy lindo de trabajo. Y el archivo familiar fue un tema porque había como muchas imágenes, muchas cartas familiares, mapas, fósiles, diarios de viaje, y para mí era como entrar en un sótano donde era como sumergirme en el océano y no sabía por dónde empezar. Y por eso me fue muy importante el equipo que me fue ayudando a darle orden, a crear un método de trabajo, a decidir qué imágenes sí, qué imágenes no. Y me traje todos los mapas, los archivos para Buenos Aires, los fotografié en un estudio y bueno, y una vez que todo estaba digitalizado, ahí empezó el rompecabezas y a un poco a crear esta nueva narrativa que es lo que a mí me latía de alguna forma como narrar, contar. ¿Quiénes son estas personas que aparecen en el archivo familiar? Bueno, las personas son como familiares míos que llegaron a este territorio a principio de siglo, no solo familiares, sino también como personas que hoy sigo en contacto con generaciones de esas personas que acompañaron a mis familiares en esos momentos. Y de hecho la imagen de la tapa son amigos de mi familia, y es como esa bruma también que da un poco esta sensación de algo onírico, ¿no? De un sueño. Entonces son paisajes, imágenes familiares, mapas, cartas, como que hay capas de diferentes situaciones en las imágenes de archivo. Qué lindo. Sí, es interesante. ¿Pudiste identificar quiénes sacaban esas fotos? ¿Llegaste a hacer como todo el recorrido? ¿Te Sí. quedaron partes como medio truncas? Sí, a pesar de que no habían estudiado, bueno, a pesar de que no eran fotógrafos de oficio, sí siempre me encontré en mi familia con imágenes como muy interesantes o con puntos de vista en los cuales también yo me sentí identificada, como recortes de realidad que, por ejemplo, con la mirada de mi abuelo, que yo nunca conocí, pero sí pude conocerlo un poco a través de este legado de imágenes que dejó, de cartas, entonces es como un punto de vista. Y mi abuelo sacaba muchas fotos, filmaba, mi padre también, como que la cámara y la imagen fue algo que siempre los acompañó. Qué lindo conocerlos a través de lo que estaban mirando, como Sí, conocer esa parte. sí, 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 sí. ¿Y por qué le pusiste ese título al libro? El título sucedió al final, como no es que lo tenía pensado, sí cuando escribí un poco el texto inicial del libro, la frase final era: lo salvaje apareció en mis sueños en forma de animal, y tiene que ver un poco con las imágenes que aparecen en los textos de mis sueños, donde yo siempre soñé mucho con animales, con toda la fauna que aparece en ese territorio, que es salvaje, como dice la palabra. Y bueno, y en un punto quedó lo salvaje apareció en mis sueños, para también, primero, si no era muy largo el título, y segundo, me pareció importante que uno pueda determinar en la forma que aparece, cómo no limitar eso. Me encanta. Me interesa saber por qué hicieron este formato de libro, como que es en una caja, Sí, que tenés que sacarlo, sí, como descubrirlo, es bastante particular. Siento que un poco lo vuelve sí, un libro sí, objeto. sí, 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 ¿Cómo fueron esas decisiones también de diseño? sí. Justamente es más un libro objeto donde lo que se determinó o lo que se decidió fue que uno vaya abriendo como distintas capas de la historia a medida que va
como sacando como las páginas, el libreto, todo lo que aparece en esa caja. Y bueno, justamente el formato tiene que ver con eso, como que hay un mundo guardado dentro de esa caja. Y a medida que uno va como ingresando a ese mundo, bueno, lleva su tiempo. Y bueno, por eso fue la decisión de ese formato. Me encanta, siento que también tiene que ver con esto de que este ritual familiar de que los fósiles están en una caja fuerte, como Sí, que siento que puede ser también como una... sí, como un ritual. Sí, Sí. sí. Sí, es un libro que lleva su tiempo, como, o sea, hay que detenerse para poder sumergirse, como no es un libro quizás para pasarlo rápido, como el sentido se va descubriendo a otro ritmo. Y bueno, entonces para cerrar, ¿qué le dirías a quien está comenzando con su proyecto de fotografía? Eh, es muy difícil, o sea, no me siento como en lugar de poder dar un consejo y siento que cada uno tiene como su propia como camino, su propio camino. A mí en lo personal siempre me empujó mucho, en primer lugar, en un principio, como algo que me generaba conflicto, tratar de resolverlo. Después eso fue mutando, como que también es como que tiene que ser como un camino que también tenga placer, que eso para mí es fundamental en todo camino de cualquier oficio profesional a que uno se dedique. Y, y bueno, eso va mutando. A mí quizás lo que voy aprendiendo de a poco es quizás a no buscar tanto, sino dejar que el camino me vaya encontrando. Entonces es como a medida de que pasa el tiempo siento eso, como que voy soltando un poco más esa necesidad de buscar, de ponerle esa intención constante y a veces como dejar que aparezca. Ese es mi desafío. Me encanta. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer. Gracias. Igual.